Hola, las miniaturas en un video son muy importantes ya que es lo primero que ven las personas de tu video antes de considerar dar clic en él. Es por eso que en este video te mostraré 5 tipos de miniaturas para tener más visitas en CosTV, junto con algunas claves que te pueden servir mucho para crear mejores miniaturas. Como primer aspecto a considerar, acuérdate que la miniatura se ve muy pequeña al navegar por la plataforma, además de que tiene un rectángulo en la esquina inferior derecha indicando la duración del video, lo cual debes tener en cuenta ya que si pones algo importante en esta zona estará oculto por la marca de tiempo. Lo que se tiene que poner en su miniatura es algo que esté relacionado con el título y se complemente con este mostrando el mejor momento de tu video, llamando así la atención. Lo segundo es que debe poner en práctica la regla de los 3 elementos. Esta consiste en tener máximo 3 elementos dentro de nuestra miniatura. Exagerar en la cantidad de elementos solo ocasionará que su miniatura se sature. Esto va dependiendo de lo que trate tu video. Lo siguiente a considerar es hacer la miniatura de una forma básica. Para hacer esto necesitamos acudir a las formas más básicas que conocemos, o sea, el cuadrado, el círculo y el triángulo. Voy a mostrarle algunos ejemplos y en pantalla aparecerán la combinación de figuras que contienen estas miniaturas, para no estar mencionándolas. Primero las de Dash Aniston, que son simples. Los de Medicine Die, que eso sí se notan más que nada las combinaciones básicas. Los de Yari-san, que muestra más su rostro. Las miniaturas de LP de Monaka. Las de pura chilena, etc. Ahora que conoces estas claves, voy a entrar un poco más a fondo sobre los tipos de miniaturas que se pueden crear. Con solo conocerlas puedes usar tu creatividad para mejorarlo mucho más, por lo que te conviene continuar viendo el video. Miniatura 1. Texto y cara. Este tipo de miniaturas contiene en la mitad un texto corto de 5 a 6 palabras y en la otra mitad una cara expresiva. Esto va para los canales en que muestra su rostro en los videos. Intente que su rostro sea lo más expresivo posible y que no tenga mucho texto para evitar saturar la miniatura. Puedes hacer que algunas palabras resalten cambiando los colores y asegúrate que la miniatura no diga lo mismo que el título, porque a las personas no les gusta leer lo mismo 2 veces. Intente complementarlo en lugar de solo copiar lo que dice tu título. El rostro tiene que estar preferiblemente del lado derecho, pues es a donde miramos primero la mayoría de las personas. Y en la miniatura tienes que estar señalando al texto con la mirada o con tus manos para mostrarle a los ojos que es ahí donde tiene que mirar. Miniatura tipo 2. Comparación. Antes, después. Este tipo de miniaturas es fácil de hacer. Solo pones una línea divisora vertical a la mitad de la miniatura y en cada lado irá un antes y un después, o una comparativa entre 2 sucesos que se aprecien bien con 2 imágenes. Asegúrate que tenga colores contrastantes y no añadas más texto aparte del antes y después. Puedes poner en cambio los símbolos de tache o palomita, pero agregar mucho más texto está de sobra. Miniatura 3. Curiosidad. Este tipo de miniatura va más al clickbait, pero asegúrate de hacer un clickbait bueno y que no sea el malo, o sea, que no intente engañar. En esta clase de miniatura usa imágenes que den curiosidad al espectador y debes agregar círculos y flechas rojas a ciertas cosas para hacer clic en ellas. Le recomiendo no añadir texto, aunque hay miniaturas que les queda bien el texto si sabe cómo ponerlo. Miniatura 4. Clara y minimalista. Son miniaturas sin texto que se centran solo en la miniatura. Este tiene que definir el título a simple vista. Esta juega con los colores contrastando con el fondo, las expresiones y demás. Miniatura 5. Texto. Este tipo de miniatura solo tiene texto y es importante contrastar las palabras. No es necesario agregar más de 6 palabras y puedes resaltar las palabras clave con un mayor tamaño y con cambios de color. También puedes usar símbolos y flechas para llamar la atención, además de fotos e imágenes PNG. No te olvides de usar tipos de letras claras, ya que el tamaño en el que se ven las miniaturas es pequeño.
Si usas lo aprendido con las miniaturas y lo combinas con un buen título optimizado, quédate seguro de que tus videos tendrán muchas más visitas. Si te ha gustado el video, dale like, suscríbete si no lo estás y mira los videos que te estoy dejando en pantalla. Sin más por el momento, hasta luego.